La Organización Mundial de Abogados presenta TV OMA Oficial, un espacio de expresión y cultura jurídica y forense. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este programa de TV OMA, un espacio de análisis, difusión de la cultura jurídica y de las ciencias forenses. Como cada 15 días, puntualmente acudimos a la cita con juristas y peritos y sociedad abierta en todas partes del mundo, en donde nos escuchan, les mandamos un caluroso saludo, donde nos hemos dado ya la tarea por varios programas de hablarles de asuntos jurídicos, de ciencias forenses y demás temas relacionados con el interés social. Doy la bienvenida, como cada 15 días, al doctor Óscar López Araiza, secretario general de la OMA. Gracias, estimado Óscar. También doy la bienvenida al maestro Miguel Ángel Álvarez Martínez, quien es el director general del Instituto Internacional de Ciencias Forenses, el hombre maravilloso de las tecnologías. Bienvenido, maestro Miguel Ángel. Muchas gracias, estoy al orden. Bueno, y como todos ustedes saben, cada 15 días una entrevista es relativa al ámbito jurídico, un jurista de alguna materia importante, y otro programa lo dedicamos a las ciencias forenses. Pero verdaderamente hoy tenemos un invitado de súper lujo, un hombre entregado completamente a las ciencias forenses en el ámbito médico. De eso va a tratar el programa el día de hoy, porque tenemos invitado al hombre que pudo hacer posible y patentar incluso la técnica de rehidratación de cadáveres, partiendo aquí en México, pero ya su técnica está siendo conocida en muchas partes del mundo. Le doy la bienvenida al doctor Alejandro Hernández Cárdenas. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias, maestro, gracias por la invitación. Un gusto saludarlos, maestro Óscar Juárez, doctor Óscar López Araiza y maestro Miguel Ángel Álvarez. Gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar con ustedes y con todo el público. Gracias. Un saludo a la audiencia, estimado doctor Óscar López Araiza. Gracias, buenas noches. Pues como bien lo indica nuestro presidente, el licenciado Óscar Juárez Cárdenas, desde México estamos hablando para los compañeros de la República y también para otros más de las delegaciones que nos representan en algunos países del mundo. Nos da mucho gusto saludarlos y desde aquí con mucho cariño los abrazamos y como siempre tienen esta su casa con las puertas abiertas. Buenas noches. Estimado maestro Miguel Ángel, un saludo al público que nos escucha y sí, terminando de este saludo, nos puedes hablar un poco más a fondo de la trayectoria del doctor Alejandro Hernández Cárdenas, a quien tú conoces desde hace muchos años y quien tienes bien vista su biografía. Por favor, amigo. Con todo gusto, muy buenas noches a todos. Qué bueno que nos volvemos a encontrar aquí en este espacio de cultura jurídica y forense que es TV OMA Oficial. Realmente con un gustazo y nos engalanamos con la presencia de este científico forense que empieza todo este camino de formación científica primero con su carrera. Él es médico, odontólogo, dentista, médico cirujano dentista. Él además hizo una maestría en ciencias forenses y su trayectoria siempre ha estado ahora alrededor de la Procuración de Justicia. Ha tenido en diversas ocasiones reconocimientos por parte de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en México.
además de que el gran esfuerzo que hizo fue en el sentido de darle a las víctimas de personas desaparecidas la posibilidad de poder encontrar a sus seres queridos a través de esta fórmula que tanto ya se ha mencionado sobre la rehidratación cadavérica. Quisiera, si me lo permiten, compartirles a ustedes una reseña en video del trabajo que ha hecho este orgullo mexicano. Permítanme y les comparto. Está compartiéndose, permítame un segundo. En Ciudad Juárez existe un médico forense que ha revolucionado la manera de identificar los cadáveres momificados a través de un método para rehidratar cuerpos, y aunque al principio lo consideraron loco, ahora es buscado en todo el mundo para compartir su conocimiento. Debido a las condiciones climáticas del desierto, los cuerpos se deshidratan de manera acelerada, llegando a la momificación rápidamente, situación que dificulta conocer la causa de muerte. Sin embargo, el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, odontólogo forense que desde hace más de una década trabaja en los servicios médicos forenses de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha encontrado una forma de rehidratación de los tejidos. Cuando yo ingreso a trabajar aquí a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, pues me tocaba ver que era constante que aparecían cadáveres en estado de momificación y que era muy difícil identificarlos, lograr hacer una impresión de huellas dactilares, y al no ser identificados iban a dar a fosa común. Hernández dice que el alto índice de crímenes cometidos en Ciudad Juárez permitió que sus estudios llegaran más rápido a su objetivo. Decidí hacer yo mis propios experimentos, mis propias mezclas de químicos, hasta que afortunadamente logré dar con una fórmula ideal que me dejaba los dedos que yo intentaba rehidratar en condiciones de poder lograr una impresión de mayor calidad. Tras 24 horas de tratamiento, el cadáver muestra sus primeros cambios y comienza a notarse algunas marcas que podrían ser tatuajes. Ahorita estoy trabajando tratando de reducir aún más el tiempo. Lo que antes me llevaba semanas, 2, 3 semanas, hasta un mes, ahora se lleva máximo de 4 a 7 días en cadáveres que estén muy momificados. La técnica de rehidratación que se conocía data de 1870, pero nunca se obtuvo el éxito. Ahora, este médico es el único en el mundo que logró perfeccionar la fórmula y regenerar las huellas dactilares. A 5 días de que el cuerpo momificado fue sumido en el líquido, se recuperó su volumen, color de piel, características faciales y marcas, y con esto ya se puede trabajar en su identificación y determinar con seguridad la causa de muerte. Desde que inició la investigación son ya alrededor de 400 los cadáveres que el doctor Hernández ha rehidratado, y dice que su mayor satisfacción es que la identificación de los cuerpos lleve a la tranquilidad de una familia que busca a un ser querido. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Pues sin más preámbulo, doctor Alejandro Hernández Cárdenas, gracias por haber aceptado esta entrevista. La verdad es que es usted una bendición para muchas personas y desde luego una persona a quien honramos y de quien queremos saber de propia voz el trabajo que usted ha desempeñado hasta el día de hoy. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, gracias por esta oportunidad, por la presentación que hicieron de mi persona y de mi trabajo, y pues estoy a sus órdenes. Gracias, estimado doctor Alejandro Hernández Cárdenas. Y bueno, pues hemos conocido en esta reseña, en esta presentación, los resultados en los últimos años de sus trabajos científicos y forenses, y que lo llevaron a concluir en esta técnica de rehidratación. Pero yo quisiera, estimado doctor Alejandro, que nos comentara cómo llega de ser un estudiante o un doctor en un cirujano dentista, a cómo llega a aficionarse a las ciencias forenses. ¿Cuál es el punto de quiebre para que usted llegue a las ciencias forenses y le dedique su vida a esta actividad tan apasionante como son las ciencias forenses en materia penal? Ok, bueno, fíjese que me pregunta que cómo fue que de médico cirujano dentista decidí hacerme forense. Pues le voy a decir, curiosamente fue al revés. Primero decidí ser odontólogo forense
Y eso fue lo que me hizo decidirme a estudiar la carrera de cirujano dentista. Ya, yo estaba en la preparatoria y estaba indeciso sobre, yo tenía 3 opciones. Yo quería estudiar el licenciado en Derecho, era una de mis opciones, me gustaba mucho. Me sigue gustando. De hecho, después de que terminé la carrera de odontología, antes de hacer la especialidad de forense, estuve estudiando Derecho. Llegué a 6º semestre cuando se dio la oportunidad de entrar a la especialidad de forense. Dejé la carrera de Derecho para hacer la especialidad. Entonces le decía, estaba yo en la preparatoria y estaba indeciso entre Derecho, Medicina y Odontología. Yo trabajaba en ese tiempo en la Cruz Roja como operador de ambulancia, como chofer de ambulancia. Trabajaba en el turno de 12 del mediodía a 8 de la noche. Estaba en la preparatoria de 8 a 12, salía y me iba corriendo a la Cruz Roja, no me quedaba muy lejos, y entraba a mi turno de trabajar. Estaba yo muy joven, muy chavalito, pero tenía necesidad de trabajar y me dieron la oportunidad de trabajar de operador en la Cruz Roja. Yo era socorrista voluntario. Y en una ocasión que llegué corriendo, venía de la escuela, me dicen apúrese, vaya corriendo al estacionamiento por la ambulancia. Las guardábamos, las ambulancias un poco retiradas en un estacionamiento donde nos permitían guardar todas las ambulancias. Y váyase a un poblado que se llamaba en aquel tiempo Villa Ahumada, ahora es Ciudad Ahumada, donde acababa, en la mañana había pues tenido un accidente el autovía. El autovía era un pequeño tren idéntico a los carros del metro, así eran 2 carritos nada más, así muy parecidos a los del metro, donde la cabina del operador era como la cabina de los del metro, y nada más viajaba de Chihuahua a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez a Chihuahua. Ese día venía en la mañana hacia Ciudad Juárez, y en un cruce de las vías del tren con la carretera, en aquellos años era una carretera, no es la autopista que hay ahora, iba cruzando un tráiler arrastrando 2 pipas de gasolina. Una de las pipas, la segunda, la de atrás, al pasar el bordo de las vías, que estaba un poquito sobresaliente, se le soltó la segunda pipa y el operador no se dio cuenta y se siguió de derecho y la pipa se quedó ahí cargada de gasolina. El tren salía de una curva y muy corta, y al ver la pipa ahí atravesada, ya no alcanzó a enfrenar y la impactó. Toda la gasolina cayó adentro del primer carro de esos 2 carros, y ya se imaginarán. Se dice que iban 47 personas. Solamente recuperamos restos carbonizados de 24. Las otras yo creo se consumieron por el fuego. Imagínense, cantidad enorme de litros de combustible y el tiempo que duró ardiendo, 1 hora y media de camino. En el camino una máquina de bomberos se desvieló y llegaron 2 en buenas condiciones. Les estoy hablando del 12 de noviembre de 1977. Recuerdo muy bien la fecha porque coincidía con el día del cartero, y el año pues se me quedó muy grabado. Entonces, pues ya llegamos, ya no había nada que hacer, y llegamos varias ambulancias, creo que íbamos como 10, 12 ambulancias, y nos pidieron que auxiliáramos a trasladar los cuerpos a bordo de las ambulancias hacia el anfiteatro. Cuando llegamos al anfiteatro, el personal del anfiteatro nos pidió que depositáramos los cuerpos en el piso, porque eran 24, no había suficiente espacio, y nos pidieron que si los auxiliábamos, ya que ya íbamos impregnados y que no nos afectaba mucho trabajar con eso, a buscarles a ver si traían anillos, relojes, pulseras que pudieran ser útiles posteriormente a la identificación. Y estuvimos haciéndolo ese día hasta muy tarde. A mí me llamó mucho la atención eso. Regresé durante 3 días a estar ayudando, y ahí fue donde decidí que yo quería ser odontólogo forense. Y para poder llegar a ser odontólogo forense, pues tenía yo que estudiar la carrera, que era de médico cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues así fue como decidí. Estudié la carrera de médico cirujano dentista, terminé, me puse a trabajar, empecé a trabajar, hice una especialidad en el ámbito de la odontología, y pues ya me dediqué a eso. Y posteriormente
entré a estudiar la carrera de Derecho, tenía como 15 años de egresado, ya 10, 15 años, ya trabajando como cirujano dentista. Gracias a Dios tenía una muy buena cartera de clientes. Y pues dije, voy ahora a cumplir mi segundo deseo, que era estudiar Derecho. Medicina la había descartado porque yo veía que era una carrera, pues es muy bonita, es hermosa, pero muy matada, muy sacrificada, y la verdad, pues no me quise ir por ese lado. Y pues después me metí en otra peor, lo forense, más matada y más sacrificada. Entonces, Pretendo huir, doctor. estuve estudiando Derecho, llegué a sexto semestre y en sexto semestre vi la oportunidad de hacer la especialidad de estomatología forense, que es odontología forense, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de donde egresé de la licenciatura de médico cirujano dentista. Entonces dejé la carrera de Derecho en la misma Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dije, me meto a hacer la especialidad, pero no porque quisiera trabajar como odontólogo forense, sino más era un deseo de satisfacer aquella curiosidad, aquel deseo, y qué fue lo que me llevó a ser cirujano dentista. Entonces entré, la hice, tuve la suerte de que pues como soy muy bueno para copiar y sacar acordeones, pude graduar con un 10, me dieron mención honorífica y todo eso, y la fiscalía inmediatamente que gradué me ofreció trabajo por esas calificaciones. Yo no quería trabajar para la fiscalía porque no era mi intención. A mí me iba muy bien en el consultorio de odontología. Yo me especialicé en adultos mayores. Yo atendía puros adultos mayores ya y personas ya de 80, 85, 90 años, y el 95% de mis pacientes eran gente de Estados Unidos. Yo vivo en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y la mayoría de mis pacientes venían del interior de Estados Unidos porque allá le rechazan atenderlos por todas las patologías que arrastran, ¿verdad? Ya problemas cardíacos, insuficiencias renales, alta presión, diabetes, todo eso. No los querían atender y yo sí los atendía por esa especialidad de gerontogeriatría que hice, que era una especialidad médica, y a eso me dedicaba y tenía bastante trabajo. Entonces yo no quise, pero la fiscalía me ofreció el trabajo, me dijeron, mira, vas a tener disponibilidad de horario, te vamos a llamar cuando te necesitemos y nada más vienes a eso. Le dije, no, pues nomás me van a pagar cuando me necesiten. No, te vamos a pagar por quincena y vas a tener tus prestaciones y todo lo que es las prestaciones de ley, ¿no? Pues a quién le dan pan que llore. Y yo dije, me van a pagar por quincena sin tener trabajo. Y estamos hablando de que en aquel tiempo no había trabajo, no había tanto trabajo como ahora, era en el 2000. Entonces no había tanta violencia en Ciudad Juárez. Entonces acepté. A los pocos meses, pues ya me daba pena porque yo iba nada más a firmar la nómina ya para recibir mi cheque, y mis compañeros me veían como aviador. Entonces me daba pena estar cobrando sin trabajar. Entonces hablé con el jefe de servicios periciales que me permitiera hacer algo en el servicio médico forense, en la morgue, y me dijo, vete ahí a las horas que quieras, cuando quieras. Estando ahí fue que detecté el problema de que ingresaban muchos cadáveres momificados por el clima tan árido donde vivimos, es un desierto. Y entonces fue que le pedí yo a él la oportunidad de aplicar en esos cadáveres momificados técnicas que había yo aprendido en la especialidad, técnicas muy viejas de rehidratar pulpejos o almohadillas o yemas de los dedos de las manos para recuperar el dibujo dermopapilar y poderles tomar impresiones dactilares. Y me dijo, ándale pues, ve, hazlo cuando quieras, cuando puedas, nada más. Y empecé a hacerlo. Al no darme resultados de esas fórmulas, empecé yo a experimentar buscando una fórmula mejor, y después de 2 años fue que logré encontrar la fórmula ideal. De esa manera fue como llegué a lo forense. Me embullí tanto en la investigación, me apasioné tanto que empecé a descuidar mi consultorio. Contraté otros 2 médicos para que los atendieran y seguí trabajando así pues aproximadamente 15 años, alternando mi consultorio con la fiscalía. Pero ya después empecé a tener la fortuna que me empezaran a invitar a congresos y pues ya desatendía más mi consultorio. Entonces tomé la decisión de dejar la práctica de la odontología clínica y dedicarme únicamente a lo forense. Qué interesante.
toda su trayectoria, su vida, y cómo un detalle de una circunstancia puede influir en la vida de un ser humano, como en este caso ese trágico accidente que tanto influyó en su vida. Estimado doctor Oscar López Araiza, ¿algún comentario aquí al doctor? ¿Alguna pregunta? Tienes la palabra. Gracias, presidente. Doctor, realmente sí me llama mucho la atención preguntarle, ¿cuál es el caso que usted ha llevado, el más emblemático, el más importante, el más sobresaliente que usted ha manejado en estos que son 14 años de ejercicio del poder, de la carrera? Bueno, trabajando en el servicio médico forense ya tengo pues 20 años o un poco más. 20 años. Haciendo lo que es la rehidratación, ¿verdad? Tengo ya de manera oficial, ya son 17 años, más 2 años de investigación. Pues he tenido muchos casos muy interesantes, muy importantes. Ha habido algunos que me han impactado mucho. Ha habido algunos que me han dado grandes satisfacciones. Y ha habido algunos que pues también pues le llegan a uno fuerte, sobre todo porque me ha tocado trabajar muchos casos de feminicidios. Muchas víctimas de feminicidio me ha tocado trabajar. Eso en realidad fue una de las cosas que más me motivaron para empezar a hacer esta investigación, porque me tocó trabajar con muchos casos casi desde que entré. Y luego además me pidieron que trabajara muchos cuerpos que permanecían ahí en el servicio médico forense sin identificar, cuerpos de jovencitas víctimas de feminicidio que tenían de años atrás y que como no se identificaban ahí se conservaban, no se mandaban inhumar. Entonces todo eso me marcó, me impactó mucho. Pero me pregunta usted el más emblemático. Yo creo que uno de los que más satisfacciones me ha dado y se mediatizó mucho, fue hace aproximadamente 2 o 3 años. Se trató de 2 ciclistas, un polaco y un alemán, que andaban recorriendo el mundo en bicicleta. Fue muy mediático ese caso. La prensa obviamente los seguía y los entrevistaban en cada ciudad donde llegaban, pero cada uno andaba por su cuenta. Casualmente coincidieron en Ocosingo, Chiapas, los dos. La prensa los detectó y los reunió y los presentó. Pues al fin europeos, no sé si, o sea, pues cada uno tiene un idioma diferente, los polacos, los alemanes, no sé si quién de los dos fuera bilingüe, pero se pudieron entender. No sé si a través de algún traductor de la prensa. Y pues no, pero ahí se conocieron y convivieron 2 o 3 días que la prensa les dio seguimiento y se fueron. Primero se retiró uno, desconozco cuál fue el que primero se fue, el otro duró unos días más y luego se fue. La prensa les iba a seguir dándose seguimiento, supuestamente iban hacia Guatemala para seguir recorriendo hasta Sudamérica. Les perdieron la pista, no llegaron ninguno de los dos a ninguna ciudad guatemalteca. Pues 2 semanas después de que se había ido el último, en un barranco, en la carretera, ustedes conocen Chiapas, son unas carreteras, unos cerros, unas montañas enormes, con unos barrancos tremendos, una selva muy fuerte, muy cerrada. En un barranco encontraron la bicicleta y un cadáver en avanzado estado de putrefacción. Y la bicicleta correspondía a la bicicleta y las pertenencias del polaco, mas no sabían si el cadáver era el polaco, porque estaba en muy avanzado estado de putrefacción. Se lo llevaron a Ocosingo, le realizaron la autopsia, no pudieron determinar causas de muerte, y al no tener un anfiteatro en forma, y en Ocosingo es un pueblo pequeño, los sepultaron como desconocido. Creo que 3 semanas después de ese hallazgo, encuentran en el mismo barranco, pero mucho más profundo, la otra bicicleta y un cadáver mayormente esqueletizado. Ya esqueletizado porque ahí es una zona de grandes felinos. Sí, hay jaguares, hay ocelotes. Entonces se cree que fueron los que la estuvieron carroñando, pero todavía conservaba partes de tejido.
Entonces ya sospechan, ven la bicicleta, las pertenencias del alemán, y entonces ya sospechan que sí son ellos dos. Y no hacen la autopsia, tampoco pueden determinar causas de muerte, exhuman al otro, al polaco, y los trasladan a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De ahí la fiscalía, el fiscal, el que estaba de fiscal en ese tiempo, del gobierno anterior al que se encuentra ahorita, todavía creo que era el gobierno del licenciado Velasco, pues pidieron apoyo, la fiscalía, a la Fiscalía de Chihuahua, para que me permitiera trasladarme a Chiapas para ver la viabilidad de rehidratarlos. Aquí hago una aclaración, son dos procedimientos, son dos fenómenos cadavéricos, es putrefacción y momificación. Por lo tanto, son dos procedimientos. Uno es la rehidratación de tejidos blandos en cadáveres momificados y el otro es la rehidratación, la reversión de procesos de putrefacción. Los dos llevan al mismo fin, recuperar características de identificación y recuperar características de las lesiones que les provocaron la muerte. Entonces, la Fiscalía de Chihuahua siempre ha aceptado, me da muchas facilidades. Entonces, pues accedió el gobierno de Chiapas y se hizo cargo de mis traslados hasta allá, el hospedaje y todos los costos de la rehidratación. Cabe hacer mención que yo no cobro aparte, yo soy empleado de la Fiscalía, voy comisionado, pero pagaron pues los químicos, mandaron fabricar un recipiente especial para poderlos procesar los cuerpos y todo. Y estuve allá cerca de 2 semanas en lo que se revirtió la putrefacción de ambos cadáveres. Ese me dio la gran satisfacción porque rápidamente, una vez terminó el procedimiento, se pudieron identificar perfectamente, porque ya se habían puesto en contacto con las embajadas de cada país y ya había viajado a México el hermano del alemán y la familia del polaco ya había enviado documentos con impresiones dactilares y cosas así. Entonces pudimos recuperar los pulpejos de ambos cadáveres y se lograron identificar por las huellas dactilares, pero también por ciertas características físicas aparte. Y se pudieron encontrar perfectamente las lesiones que les provocaron la muerte, que se pudo concluir que fue un homicidio. A los dos los asesinaron, tal vez con la idea que portaban dinero o algo así, desconozco. Pero ese fue un caso que se mediatizó mucho y pues es una gran satisfacción, pues que las familias tan lejos hayan podido recuperar a estos dos aventureros. Y así ha habido otros casos también con otros extranjeros donde hemos podido reintegrar salvadoreños, hondureños, e inclusive norteamericanos. Me tocó procesar el cadáver de un norteamericano que pues medía 2 metros 6 centímetros y la tina donde metemos los cadáveres está hecha para mexicanos, ¿verdad? Le llamamos el jacuzzi, mide 1,83 máximo y el señor no cabía ahí, pero lo pudimos rehidratar, quedó perfectamente y en ese caso fue pues bastante agradable porque la familia cuando lo identificó y supieron en las condiciones que estaba, hicieron un reconocimiento público y un agradecimiento público porque inclusive queda el cuerpo en tan buenas condiciones, recupera tanto sus características físicas que los pueden velar a caja abierta, con un buen trabajo de tanatoestética, obviamente, y los pueden velar a caja abierta y eso la familia lo agradeció mucho. Y así hay muchos casos de feminicidios que a mí me han impactado mucho, que me ha dado una gran satisfacción poder apoyar y puedo decir algo, hay muchos feminicidas cumpliendo sentencias largas porque se logró identificar a la víctima y se logró demostrar las causas de la muerte. Y ya los ministerios públicos y los policías investigadores y otros peritos se han encargado de establecer la relación de víctima-victimario, pero con el apoyo de la técnica y pues puedo presumir que gracias a eso muchos de ellos están pues guardaditos impidiendo que sigan matando mujeres. Mira, qué interesante. Maestro Miguel Ángel Álvarez, tú eres un apasionado de las ciencias forenses, también eres perito y bueno, tienes la palabra. ¿Algún comentario, alguna pregunta al doctor Alejandro Hernández? Por favor. Muchas gracias, mi querido presidente. Claro que sí, cómo desaprovechar esta oportunidad. Mi querido doctor Alejandro, yo conozco, gracias a la cercanía que me ha permitido usted tener
con su trabajo y con usted mismo, sus anhelos. Tomo como referencia el caso de México, en razón de que yo también soy mexicano orgullosamente, y que aquí tenemos un protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas y tenemos un protocolo para identificación forense. Y en ninguno de los dos se prevé que en los casos que usted ha mencionado, en donde se puede aplicar su fórmula, se tuviera que aplicar a propósito de poder recuperar estas características como ya usted nos ha explicado. Entonces, yo en lo particular considero que sería muy importante e indispensable que se considerara esta técnica y que se considerara ya no nada más como técnica o como fórmula aislado, sino como un protocolo, todo este trabajo que usted hace a propósito de poder asegurar la identificación de las personas. ¿Usted qué opina al respecto, doctor? Bueno, pues podría parecer obviamente bastante vanidoso y pretencioso, ¿verdad? De mi parte, pero pues la verdad yo sí considero que sí sería de gran utilidad, ya que está demostrado con 17 años de estarse aplicando de manera pues ya continua aquí en el estado de Chihuahua, porque yo proceso todos los casos de todo el estado de Chihuahua. A mí me envían tejidos de cadáveres desde la ciudad de Chihuahua, de Cuauhtémoc, de Casas Grandes, de todos los municipios del estado, y yo los proceso aquí en Ciudad Juárez. Y pues todo lo de aquí de Ciudad Juárez, que pues lamentablemente hay bastante violencia y hay bastantes casos. Entonces ya son 17 años de estarlo haciendo, ya está demostrado que da resultados, tanto para la identificación como el apoyo al médico forense para poder determinar las causas de muerte, que muchísimas veces por el avanzado estado de putrefacción o por el severo estado de momificación de los cadáveres, no es factible identificar las lesiones, y menos si son lesiones patológicas, en las cuales pues es una causa de muerte natural, y sin embargo la prensa y muchas veces la sociedad dan por hecho que es un homicidio, y eso incrementa las estadísticas de violencia de las ciudades. Entonces, una vez que logramos rehidratar ese cuerpo y se demuestra que fue una causa de muerte natural, pues obviamente eso ayuda a que bajen esas estadísticas negativas. Y si hubo un delito que perseguir, si hubo un homicidio, si hubo violencia, pues que se permita abrir carpetas de investigación y llevar al culpable a pagar su castigo. Ojalá yo sí quisiera, no porque sea mi técnica, no porque sea parte de mi trabajo, que se pusiera esto al servicio de los 31 estados todavía, ¿verdad? Bueno, 30 y la Ciudad de México, para que se pueda ayudar a tantas y tantas víctimas. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con otros estados. He estado en Michoacán, he estado en Veracruz, he estado en Chiapas, he estado en Querétaro, donde me han invitado a procesar cuerpos que encuentran en esas condiciones. Entonces, la fiscalía siempre permite, siempre puedo yo trasladarme, pero yo no podría andar por todo el país todo el tiempo trabajando, y estaría descuidando mi trabajo acá, mi trabajo como docente. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como maestro, y trabajo para la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Ciudad Juárez, como coordinador de las carreras del área de salud. Entonces, no podría yo estar haciéndolo, sino que ojalá ya los demás fiscalías y la Fiscalía General de Justicia de Fiscalía General de la República se interesaran en seleccionar al personal que cubra el perfil para realizar este procedimiento, y yo me comprometería a capacitarlos, a enseñarlos a hacerlo como se debe hacer. Aparentemente piensan que es algo muy simple, muy sencillo. La verdad no es difícil, pero es algo en lo que se necesita mucha observación, mucha paciencia y tener bastante conocimiento pues sobre las características y la anatomía del cuerpo humano, sobre todo la piel, los músculos, ¿verdad? Entonces saber en qué momento ya están adecuadamente rehidratados o revertida la putrefacción, porque si no se pone cuidado, si no se hace buena observación, llega un momento en que yo siempre pongo el ejemplo como la comida, ¿no? Está en su punto, y si la dejan más tiempo hirviendo, se deshace, y se altera, ya no queda bien, ya no queda sabrosa.
Así es, si un cuerpo dentro de la solución yo lo dejo más tiempo del debido, se va a alterar tanto que las características que eran útiles para identificarlo se pierden. E inclusive los tejidos blandos pueden llegar a desintegrarse porque al final de cuentas son químicos. Si se deja más tiempo, tanto se daña que se desintegran y queda la osamenta bien limpia. Entonces, para evitar que cometan esos errores que en su momento, durante los 2 años de experimentación, yo cometí infinidad de veces y ya no he cometido en los 17 años que tengo haciéndolo ya en manera oficial. Entonces yo me comprometería a darles una capacitación amplia, tanto teórica como práctica, hasta que lo hagan correctamente todos los procedimientos. Entonces espero y deseo que sí haya ese interés. Les voy a comentar, ha habido interés de otros países, ya es muy lamentable. Panamá, Colombia, Ecuador, el Perú, Argentina, Brasil, han insistido mucho. En un tiempo Estados Unidos quería que les enseñara, pero en ese tiempo estaba en proceso de patente. No podía yo revelar la fórmula ni enseñarlo a hacer. Pero sí hay otros países y la verdad, yo no he querido dar esos cursos hasta que sea en México primero, que yo quiero que sea en México, es donde yo veo la gran necesidad y ya después entonces ya podríamos extender las capacitaciones fuera de México. Muy bien, doctor, oiga, ¿cómo es que llega? Si de 1870 había una técnica de hidratación de cadáver, de acuerdo al material que nos presentaron, ¿y cómo es que llega finalmente a la fórmula? A esta fórmula que, bueno, pues dice ya le ha dado éxito y que si tardaba 8 días, ha venido reduciendo el tiempo para poder lograr la rehidratación. O sea, ok, mire, yo no sé perdón. Yo pareciera muy fácil, pero yo creo que fue todo un proceso de análisis muy interesante. Ok, mire, yo no sé de dónde sacó el reportero o la reportera que hizo esa entrevista que dieron ahorita, que a partir de 1870 había una técnica. En la investigación que yo hice y cuando hice la especialidad de estomatología forense, ahí me enseñaron a hacer técnicas de rehidratación. Y la técnica más antigua de la que hay registro bibliográfico data de 1904. Es la técnica más antigua de 1904. Debemos de saber de que la dactiloscopía se implementó como sistema de identificación de personas vivas y muertas a fines del siglo XIX en Argentina por el doctor Juan Bucetich. A partir de ahí se empezó a extender hacia otros países como técnicas de identificación. Supongo, es fácil de suponer, que pues encontraron con problemas de cadáveres que estaban o momificados o putrefactos y que no era fácil tomarle la impresión dactilar por la alteración de esos dos fenómenos cadavéricos que no lo permiten. Afortunadamente hubo personas, científicos de aquel tiempo, que se interesaron en buscar cómo mejorar, cómo recuperar ese dibujo dermopapilar que tenemos en la yema de los dedos que nos permite obtener una huella dactilar. A partir de ahí, de 1904, 1908 y así sucesivamente, hay registros de varias investigaciones con diferentes fórmulas para recuperar ese pulpejo. Esas técnicas me las enseñaron a mí cuando hice la especialidad de forense y fueron las que empecé yo a practicar cuando ingresé a trabajar en el servicio médico forense. Cuando le dije al director que pues me daba pena andar de pirata, de aviador, yendo nomás a cobrar sin tener trabajo y que mis compañeros ya realmente me veían mal y yo lo comprendí. Entonces empecé a hacer eso. Iba y conseguí mis químicos y yo empecé a aplicar esas. Son técnicas muy sencillas, algunas hasta un poquito peligrosas por los químicos, porque son muy fuertes. Y las empecé a aplicar al no darme resultado, eso porque a mí me fallaron, porque son muy buenas. En todo el país, en todo México, en la Fiscalía General de la República y en otros países, hay peritos excelentes aplicando esas técnicas.
La diferencia es que esas técnicas permiten recuperar bien el dibujo dermopapilar, pero no el aspecto natural de las manos. Yo voy a ser sincero, yo empecé mi experimentación porque esas técnicas no me dieron resultado a mí. Al menos no me satisfacían, yo no sentía que eran de calidad las impresiones dactilares que yo lograba, las huellas dactilares. Yo iba bien emocionado al AFIS y le decía al perito en dactiloscopía, ahí te traigo estas, córrelas en el sistema AFIS a ver si se identifica. Ya las corría y me decía, mira, el sistema nos da varias posibilidades, varios candidatos, pero me decía, es que no está completa la huella, no se ve bien, no es de calidad, y yo eso me lo recriminaba, y ese cuerpo se iba a fosa común y yo me sentía culpable de no haber hecho bien el trabajo. Entonces fue que decidí empezar mis propios experimentos. Empecé a utilizar diferentes químicos, a mezclar los químicos de una fórmula con los otros, a subir, a bajar porcentajes, a agregarle, a quitarle, a meter neutralizantes o neutralizadores, cosas así, hasta que en base de estar ensayo y error experimentando durante 2 años, llegué a encontrar una fórmula que un día llego y saco un dedo que yo había puesto completamente momificado y el dedo estaba completamente cambiado. Parecía un dedo recientemente amputado. Yo pensé que mis compañeros del servicio médico forense me habían hecho una broma, porque yo no tenía un laboratorio y yo dejaba las cosas, era en servicio médico forense general. No existía un laboratorio como ahora. Entonces yo fui y les reclamé que por qué habían hecho eso, que me dieran el dedo momificado, que no anduvieran jugando. Y pues no, ya nomás me veían ellos, porque iba yo muy enojado. Ya cuando dejé de gritar, me dijeron, ¿ya acabó, doctor? Sí. Mire, va y revise bien sus cochinadas, pero así le llamaban porque olía muy feo. Químicos fuertes, con un dedo putrefacto, pues imagínense, no olía rosas. Entonces ya me regresé, me llevé a revelar el rollo, porque estamos hablando, todavía no se usaban las cámaras digitales, rollos de 8 milímetros, los llevé a revelar y me puse a revisar las características del dedo con el dedo que había puesto. Obviamente el que había puesto estaba momificado y este se veía como un dedo natural, así recientemente amputado, bonito. Entonces vi que sí era la forma de la uña, el largo de la uña, el tamaño del dedo. Entonces ya empecé a trabajar sobre esa pura fórmula. Yo voy a ser sincero, yo no pensé que pudiera llegar a tener los alcances que ahora tiene. Yo buscaba recuperar el pulpejo como lo hacen las otras técnicas. Se recupera el dibujo, pero no se recupera el aspecto natural del dedo. Y ahora se recupera el dedo, se recupera los pliegues de las articulaciones, se recupera la trama de los tejidos, lunares, cicatrices, todo. Entonces, del dedo me fui a la mano y dije, bueno, si el dedo quedó tan bonito, meto la mano del cadáver. ¿Para qué le amputo los dedos? Que llegó un cadáver con el brazo desprendido desde el hombro por carroñeo. Bueno, meto el brazo completo. Ya quedó bonito. Ahora quiero saber si puedo rehidratar o revertir la putrefacción de un rostro, de una cabeza. Llegó un cadáver decapitado completamente, que había estado en putrefacción y luego se momificó. Presentaba ya 2 fenómenos cadavéricos. Pedí autorización de poner, ya lo iban a mandar a la fosa común, como no identificado. Antes de que lo manden a la fosa común, me permiten experimentar con su cabeza, con su rostro. Me dieron la autorización afortunadamente y se recuperaron sus características faciales. Quedó hasta más guapo de como era en vida. Entonces, pues vi que funcionaba y ya fui cambiando. Después se encontraron unos cadáveres con las pieles desprendidas, carroñados, esqueletizados, pero la piel momificada. Rehidraté esas pieles, se recuperó el aspecto de la piel y todas sus características, con características de lesiones y todo. Y finalmente, pues intenté rehidratar un cuerpo completo, que es lo que ven en el video. Y ahora ya estamos en capacidad de rehidratar o revertir la putrefacción de cuerpos completos. Y se rehidrata o se revierte la putrefacción incluidos de los órganos internos. Lo único que sí no se recupera es el encéfalo, el cerebro, porque ese es lo primero que entra en putrefacción, se licúa muy fácil y no se puede recuperar. Pero podemos recuperar el globo ocular, podemos recuperar corazón, riñones, hígado, intestinos, todo se puede recuperar. Y ahí se pueden encontrar causas de muerte violentas o naturales, cáncer, se puede encontrar hemorragias internas,
se pueden encontrar infinidad, cirrosis hepáticas, infinidad de patologías y todas las lesiones traumáticas. Entonces, yo nunca esperaba que llegáramos a esas posibilidades. Entonces, sí considero que podrían ser de mucha utilidad a nivel nacional, porque son muchos los cadáveres que se recuperan cuando en las exhumaciones de fosas clandestinas, y esos todos los podemos ver. Nada más es con meterse a buscar imágenes en el Google de exhumaciones de fosas clandestinas y van a ver cantidad de cadáveres putrefactos o momificados, y esos cadáveres se pudieran procesar, se recuperarían características que podrían ayudar a que se identifiquen. Y al identificarlos, pues se le ayuda mucho a la familia, se beneficia mucho a la familia. Primero, yo lo he visto. Obvio, no les da gusto porque siempre tienen la esperanza de encontrarlos con vida. Pero ya cuando se le dice, ya lo reencontramos, está muerto, pues sí, es muy triste para ellos, pero ya pueden cerrar un duelo, ya pueden dejar de sufrir, ya pueden darle sepultura según sus creencias religiosas, ya tienen dónde ir a visitarlo el día de muertos, ir a platicar con él, a llevarle una visita, flores, lo que sea. Y ya tienen, entonces ya pueden obtener un certificado de defunción, un acta de defunción para hacer los trámites legales. Muchas veces es el sustento de la familia, poder reclamar, pues, o hacer el cambio de propietario de propiedades, reclamar cuentas bancarias, seguros de vida, indemnizaciones, en fin, todo eso. Y sobre todo, pues, de la ayuda moral. Entonces, espero yo que sí, que pronto se pueda difundir esta capacitación a todas las fiscalías de todos los estados, a la Fiscalía General de la República, y después, ¿por qué no? De México para otros países. No, doctor, la verdad que debes de sentirte muy satisfecho con tu labor profesional, porque de esa inquietud, de ese decir, no estoy satisfecho que no se vean bien las huellas dactilares, en ese momento que pasó por tu cabeza como un profesionista, bueno, indagaste, ensayaste una vez el sentido científico del hombre de ciencia, y para bien de la sociedad. Y bueno, nosotros haríamos un llamado a las procuradurías, a las fiscalías del país, para que si ya se tienen los elementos, tú estás en toda la disposición también de que se capacite. ¿Cuántas personas están sin identificar en todo lo largo y ancho de nuestro país? ¿Cuántas familias siguen sufriendo porque no pueden encontrar o no pueden identificar? O simplemente en las gavetas de las fiscalías, ahí están los cadáveres, ¿verdad? Y finalmente, pues dicen a la fosa común y no se encontró familiar alguno, no se pudo identificar. Veo que el maestro Miguel Ángel quiere participar, sí. Sí, muchísimas gracias. Una disculpa al doctor López Araiza, que yo sé que le tocaba preguntar, pero es que me surgió así una inquietud que me hizo mucha cosquilla y que le quiero preguntar al querido doctor Alejandro, aprovechando este espacio. Esta fórmula y este protocolo que usted creó, doctor, ¿es posible que lo apliquemos en los cuerpos desecados que fallecen en incendios? Bueno, en un cadáver quemado, si ya está en un estado de carbonización, ¿sí? Ya es muy difícil, ¿sí? O calcinado. Pero si está parcialmente quemado, hay partes donde, por ejemplo, los pulpejos de las yemas de los dedos es posible. ¿Por qué? Porque tiende a cerrarse el puño. Por el calor, en los cuerpos quemados adquieren la posición de boxeador, ¿sí? Como que están en defensa. Se contraen los músculos y adquieren la posición como que están en guardia de boxeador. Y cierran los puños, se cierran la contracción muscular. Entonces, al cerrarse los puños, eso protege las yemas de los dedos. No se alcanzan a quemar a veces. A veces se apaga el cuerpo antes de que avance demasiado el fuego. Entonces quedan partes, obviamente, por decir algo, que el cuerpo quedó boca abajo, pues se quema toda la espalda, pero en el piso no se quema lo que está en contacto, que sería parte del pecho y partes así. Y esos no se quema. Se cose a veces por el calor, pero sí se puede rehidratar, sí puede ser reversible. Obvio, si ya está calcinado o carbonizado, ¿no? Pero ciertas cosas sí se logra hacer.
Oscar López Araiza. Gracias. Realmente tengo una pregunta, doctor, que bien a bien tengo mis dudas si es que es un mito, es una leyenda o es la realidad. Se dice que perdón, Vladimir Putin, desde que murió, perdón, Lenin, Vladimir Lenin, desde que, discúlpenme el señor presidente ruso, que me equivoqué en mencionarlo, Vladimir Lenin, se dice que desde que murió lo tienen hidratado con algunos químicos, algunas fórmulas que lo mantienen casi intacto, que lo visitan y cada año abren su caja para que el pueblo lo pueda pasar a ver, a saludar, a estar con él, y sigue intacto igual que como cuando murió. De ahí que me hace dudar si algunas de estas fórmulas no fueran las que se han utilizado desde entonces, y aunque están del otro lado del mundo, ya existan. Y por eso alguna persona o cualquier periodista, gente, quien quiera decirlo, podrá hablar de que ya tiene mucho tiempo de existir estas fórmulas. Usted, conocedor de la materia, ¿qué nos puede decir en ese sentido? En contraposición de que una persona, un cadáver, aunque esté del otro lado del mundo, siga vivo desde entonces, bueno, siga intacto desde entonces, desde el año 1924, si no tengo mal recuerdo de la historia, que fue cuando murió Vladimir Lenin, y a la fecha está en perfectas condiciones o en magníficas condiciones, quizá no perfectas. ¿Qué nos puede decir, doctor, en ese sentido? Ok, doctor, ahorita le comento en cuanto a lo que es el caso de Lenin, pero le voy a decir primero, no pueden decir que ya existiera esta fórmula por lo siguiente. El INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el órgano encargado en México de realizar las patentes, cuando yo manifesté mi interés de patentar esta fórmula, me dijeron, bueno, ok, perfecto, pero primero se tiene que hacer una búsqueda tecnológica. Tienes que hacernos una descripción por escrito de lo que haces, de lo que se logra y más o menos de cómo lo haces. Y darnos información para que se pueda realizar una búsqueda tecnológica por metabuscadores, así le llaman ellos. Gente especializada, altamente especializada, tanto como yo en el manejo de computadoras, para hacer una búsqueda tecnológica profunda en todas las agencias de patentes del mundo, los laboratorios químicos, porque es una fórmula química, en los laboratorios farmacológicos y en las universidades donde se realice investigación. Entonces ellos hacen una búsqueda, la búsqueda tecnológica duró 8 meses y me dijeron, si hay algo parecido que traiga la misma fórmula, la misma técnica y los resultados, no es susceptible de patente porque estarías pirateando. Entonces, duraron 8 meses y a los 8 meses me envían una carta donde me dicen, y me envían un altero de papeles donde me mandan lo que encontraron, pero nada parecido a a la fórmula que yo estaba utilizando, ni a los resultados. Entonces, ya me autorizaron a iniciar el trámite de patente. Son tan duros, doctor, que le puedo decir, duró 6 años y medio, casi 7 años el trámite de patente. Porque primero es la búsqueda tecnológica, después es la revisión de forma, tengo que presentar, pues como todo el escrito, va más estrictos que con una tesis de doctorado, en realidad, terribles los señores. Fue difícil superar la revisión de forma y luego entra en un receso de 6 meses
en el que ni ellos ni yo le podemos mover para que, pues, si hay gente que diga, el doctor Cárdenas está pirateando mi trabajo o esto o lo otro, o yo sé que se hace en tal lado. Después de ese tiempo, entonces ya reinician con la revisión de fondo. En la revisión de fondo, ellos vuelven a hacer una investigación nuevamente a nivel mundial, pero ya más profunda, donde ya hablan a las diferentes oficinas de patente, le dicen, mira, aquí hay un individuo que quiere patentar esto, busquen usted. Después de 7 años fue que ya me hablaron para decirme que no habían encontrado nada, que sí me podían otorgar la patente. De tal manera que pues sí puedo considerar que hasta el momento en que me otorgaron la patente no había nada parecido. Yo pensé, yo no quería hacer la patente. Yo trabajé con mi fórmula de 2004 hasta 2009 que inicié el trámite de patente sin hacer la patente. De manera anónima, solamente aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua se sabía. Mi trabajo se conoció a partir de un reportaje que sacaron en un programa de Televisa, de Denise Merker, que se llamaba Punto de Partida. Vino una reportera con ella, a Miriam Moreno, que ahora trabaja con Ciro, Ciro Gómez, hizo un reportaje muy amplio de mi trabajo, y lo sacaron en el programa de Televisa y se vio a nivel mundial, y eso le dio un boom. A partir de ahí yo dije, va a haber mucha gente que va a empezar a experimentar en esto, les va a llamar la atención y van a decir, ¿por qué si ese chaparrito mexicano lo pudo hacer, por qué nosotros no? Y lo vamos a intentar. Y yo dije, ¿van a salir más fórmulas? Pues no, nadie. Termino la patente y hasta ahorita no sé yo de nadie que esté intentando replicar mi trabajo. La verdad, siguen aplicando las fórmulas antiguas, que son buenas, y hay peritos excelentes aplicándolas. Yo conozco aquí en México y en la Fiscalía General, yo conozco en Perú, hay un doctor que casualmente es odontólogo, también aplica muy bien esas técnicas. En Argentina hay un perito y una doctora, alumna de él, que son excelentes y tienen unos libros magníficos sobre esto. Entonces, pero no, nada más se dedican a dedos, no ¿Tú a tienes, todo el cuerpo. perdón, doctor, ¿tienes tú ya publicaciones? ¿Tienes algún libro que pueda No, consultar la no, gente? maestro, le voy a ser sincero, yo me he dedicado a trabajar en mi laboratorio, pero no he hecho ningún tipo de publicación. Sé que hago mal, pero no lo he hecho. Yo estoy concentrado en mi trabajo en cuerpos, en el trabajo en laboratorio y a la docencia. Entonces, realmente hasta ahorita no he hecho ningún tipo de publicación científica. Mucha gente también me dice, pues saca un libro sobre esto. Tampoco he considerado. ¿Por qué? Porque pues ya cuando tenga yo algo realmente útil que presentar y algo mío 100% y con mucha información, entonces lo voy a hacer. No quiero ser del montón que hacen copy-paste o que publican cosas de otros. Entonces, eso es. Entonces le decía, en perfectas condiciones. Creo que ya no estaba en el Kremlin. Creo que cuando cae la Unión Soviética, ya los nuevos gobiernos, ahora pues democráticos a parecer, deciden quitarlo y lo meten a una bodega y ya no se sabe en qué condiciones está. Lo que yo sabía, porque sí me puse a investigar, es de que estaba perfectamente embalsamado, pero un cuerpo embalsamado es muy bien, que puede conservarse muchos años, pero además a él le daban ciertos tratamientos y para que no se notara el deterioro por el paso de los años, lo tenían encerrado al vacío para que no hubiera daño, no se formara bocar que se descompusiera. Pero periódicamente le iban y le daban su retocadita y le untaban cera en todo el cuerpo. Tengo entendido que Mao Zedong está en las mismas condiciones y que hay otras personas en esas condiciones y que los mantienen así, que les dan cera y les dan su maquilladita y todo para que se sigan viendo bien. Entonces es muy diferente el proceso de embalsamamiento o tanatopraxia a lo que es la rehidratación. Se conoce desde la antigüedad, los egipcios, ¿no? Practicaron mucho el embalsamamiento. Ah, sí, inclusive antes de los egipcios.
Hay momias más antiguas acá en Sudamérica, más antiguas, momias más antiguas en Sudamérica, con técnicas diferentes, pero muy bien conservadas. Algunas con técnicas provocadas, ¿verdad? Y otras de manera natural, como en el Perú, que ahí están unas momias que se conservaron de manera natural, pero porque las encontraron cubiertas de hielo ahí en una montaña en Arequipa. O en Guanajuato también, que fue un proceso natural, las momias por los minerales de la zona, ¿no? Ah, sí, pero nuestras momias de Guanajuato no pasan de 100 años, la más antigua creo que tiene 150 años, de las que han encontrado. La mayoría de los cuerpos tienden a momificarse, eso es muy diferente, pero sí, también están en ese caso, y son naturales, son naturales. Sí, Miguel, adelante. Gracias. Doctor, otra pregunta de carácter forense. En el caso de esos cuerpos que meten a las lagunas con propósito de desaparecerlos y que al momento de que se pudieran recuperar, pues vienen extremadamente hidratados, ¿la fórmula puede colaborar en poderles recuperar de alguna manera la normalidad para poderlos identificar? Bueno, no me ha tocado trabajar ningún caso así porque aquí en Ciudad Juárez, donde yo vivo, pues es puro desierto. No, me queda muy lejos los dos océanos, ¿verdad? Tanto del lado del Pacífico y el Mar de Cortés, como el Golfo de México. Nos quedan lejísimos. Y cercanos aquí a Ciudad Juárez no tenemos grandes lagos, ni siquiera lagunas, ni nada de eso. Es más, aquí nos divide de Estados Unidos el río Bravo, pero no lleva agua. Entonces, de tal manera que pues no hay nada de eso. Entonces no me ha tocado trabajar ningún caso de esos. Pero yo lo que me imagino que harían, que es lo que hago con un cuerpo putrefacto. Un cuerpo putrefacto yo no lo puedo meter a la solución así como está. Porque el cadáver putrefacto está hinchado, está friable, sus tejidos se están destruyendo. Es muy fácil arrancar la piel, arrancar así. ¿Qué es lo que hago? Lo meto a un congelador. El congelador, el frío excesivo, aparte de congelarlo, deshidrata. El frío excesivo deshidrata. Entonces lo meto ahí a que se frene la putrefacción, se deshidrate y entonces lo proceso a rehidratar. Entonces sería lo que haría, provocaría la deshidratación de ese cuerpo hiperhidratado. Muy bien. Oye, doctor, pasando hacia adelante, doctor Oscar López Araiza. No se escucha. Sí, perdón. Sí, comentaba, le iba a preguntar, doctor, lo que usted hace es un ejemplo para el mundo, indudablemente, y con las pruebas que usted tiene respaldadas ya con una patente que seguramente investigaron en todo el mundo, y aún la sombra de Lenin, Mao ni cualquiera de los grandes que están embalsamados, efectivamente nadie habla de estar protegidos con alguna tecnología diferente, simplemente son embalsamamientos, como bien apunta nuestro presidente, el licenciado Juárez, el doctor Juárez, que esto sabe desde Sinoé, perdón, desde Egipto, ¿no? Es que leí el libro de Sinoé el egipcio, que era precisamente un embalsamador. Se sabe de este tipo, pero la pregunta directa, ¿por qué? Y esto sí realmente como mexicano, como Juan Pueblo, me indigna. ¿Por qué no lo hay en las otras fiscalías? Usted está dispuesto. Hay los conocimientos. Estamos en el país donde tenemos los grandes talentos como usted y que no se aprovechen. Quiero preguntar si es que es falta de presupuesto o falta de voluntad política, sin entrar en temas políticos agresivos, ni colores, ni nada. Simplemente la voluntad política tal como es. Porque la política es el servicio al contribuyente, a los mexicanos. No la política de los grillos que hagan cosas indebidas. No, es falta de voluntad política
no quieren hacerlo, no pueden hacerlo, no saben cómo hacerlo. El problema económico que hoy día nos está atacando fuertemente lo está impidiendo. Pero usted empezó hace ya rato y no lo ha visto multiplicado, no lo ha visto potencializado. ¿Qué es lo que nos está atorando, doctor? Doctor, económico no es el problema, porque hay presupuesto en todos los estados, aún en los más pobres. El procedimiento no es caro. Es equipar un laboratorio para rehidratación no es caro, porque no se necesitan aparatos de alta tecnología, como es el caso de, por ejemplo, para genética. Para un laboratorio de genética se necesitan equipos que cuestan millones de dólares. Y sin embargo, ahí sí lo invierten. Y equipos que cuesta miles de dólares instalarlos y el mantenimiento. Tienen que ser personal altamente especializado quien les va a dar mantenimiento o repararlos cuando fallan. Los reactivos son muy caros, los reactivos que utilizan para obtener el ADN de un cuerpo. Esto no es caro, relativamente. Rehidratar un cuerpo completo nos va a dar muchísima información, tanto para la identificación como para la determinación de la causa de muerte. Y además nos va a dar la posibilidad de entregarle un cuerpo perfectamente identificable visualmente a la familia. No es lo mismo entregarles un cuerpo completamente putrefacto que ni se les permite verlo, y si lo ven, de nada va a servir porque no se parece en nada a aquella jovencita de 15 años, bonita, blanca, de facciones finitas, con el cuerpo hinchado, negro, y los ojos protruidos y la lengua y todo. No se parece. Y es impresionante, es terrible que los vean, entonces no los ven. Y luego se quedan con la duda, a lo mejor me engañaron, a lo mejor no es el cuerpo de mi ser querido, de mi hija, de mi esposo. Y luego es cuando vienen y dicen, ¿sabe qué? No estoy convencido que sea, exhúmenlo y hagan nuevos estudios. No, es que por genética es 99.99 de que sí es. No, yo quiero que... Y usted sabe que existe el derecho de acción y lo tienen que hacer. Las fiscalías, exhumarlos y hacer nuevos estudios para satisfacer la demanda. Entonces aquí no, se les revierte tanto que quedan como lo vieron y lo pueden identificar y pueden ver su rostro, pueden ver su piel, pueden ver sus lunares, sus cicatrices, sus tatuajes, en fin. Entonces son muchos los beneficios. Entonces, rehidratar un cuerpo completo sale menos de 2,000 pesos. Que en comparación a lo que se gasta en reactivos para un intento de obtener el perfil genético de un cadáver, y digo intento porque no siempre se logra la primera. Muchas veces falla porque se contaminó la muestra, porque es muestra insuficiente, por un error humano del perito, por cualquier cosa, y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y están a gaste y gaste y gaste. Entonces, esto inclusive si lo logran hacer, ya no necesitan hacer genética porque van a recuperar pulpejos, van a obtener huella dactilar y es tan certera la huella dactilar para la identificación como el ADN, porque no se repite. Entonces, por cuestiones económicas, no creo. Ahora, apatía, sí, y sin meternos, como bien dice usted, doctor, en cuestiones de colores, ni políticas, ni nada. Todos los gobiernos, desde que se conoce esto, no desde que se hace, no del 2017, del 2004 que se inició a hacer, hace 17 años que se inició a hacer de manera permanente, ¿no? Ya de manera oficial, sino de que ya se dio a conocer a partir del 2009 por medio de ese programa y luego se dio a conocer a nivel mundial por el New York Times que hizo un reportaje en New York Times de una página completa, 8 columnas, con fotografías enormes. Y ni aún así se despertó el interés. ¿Por qué? ¿Por qué no hay interés? Permítame decirlo de una manera, pues, inadecuada. Les vale madre. La verdad. ¿No les interesa? Es más fácil enterrar los cuerpos y decir, en mi estado no sucede nada, que decir, tengo 100 cuerpos y los voy a procesar y fueron 100 cuerpos de gente que no debía morir, porque yo debía haber protegido que no sucediera. En cambio, bueno, llegaron, la gente no se da cuenta, el servicio médico forense los saca muy por la puerta de atrás, los van y los inhuman,
y en la fosa común o individualmente, como ya se hace en muchos estados, ya no es fosa común, pero ya los enterraron y listo, no pasa nada. Y las familias no han caído, no los hemos encontrado, los estamos buscando y en fin, salidas políticas. Yo creo que sí ha habido algunos gobiernos que ya medio se están sensibilizando, o nuevos gobernantes. Esperemos que sí se sensibilicen y que vean que políticamente más les reditúa más decir, identificamos y reintegramos a sus familias para que puedan cerrar sus duelos, resolver sus problemas económicos, en fin, todo, tantos cadáveres. No todos se identifican, no voy a decir mentiras. No todos los cuerpos que yo proceso, que rehidrate o revierta la putrefacción se logran identificar, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en la frontera es altísimo el número de población flotante, de gente del sur del país, de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, hasta de otros países de Europa, de África, que intentan cruzar hacia Estados Unidos a través de nuestra frontera. O bien que los norteamericanos deportan hacia México sin importarles si son mexicanos o no. Y muchos de ellos mueren aquí y sus familias ni se imaginan que están aquí. Entonces, pues no todos se identifican, inclusive pues dentro de la misma población de Ciudad Juárez, no todos se identifican porque también hay gente que no tiene características que los individualicen mucho. Realmente también es un problema que a veces no tenemos características que nos hagan muy diferentes a los demás. Alguien tal vez tendrá una cicatriz de ahí por alguna cirugía que lo individualice, pero ya que lo individualice más, pues una osteosíntesis por una fractura del hueso del fémur de la pierna y le tuvieron que poner unas placas, unos tornillos, eso lo individualiza. Unas prótesis dentales, un tatuaje, cosas así ya lo individualizan. Y hay gente tan común que no tiene absolutamente nada. Entonces, pero sí se podría identificar un alto porcentaje de esos cuerpos que se encuentran a flor de tierra o que se encuentran sepultados y que se sacan y que se podrían procesar. Esperemos que ya se sensibilicen y yo creo que les dejaría mucho más beneficio políticamente a hacer ese bien a las familias que andan desesperados, porque muchas familias no dejan de buscarlos, dedican su vida, dejan de tener una vida para andar buscando a su ser querido. Entonces yo creo que espero que se sensibilicen y que se interesen y que sepan que no es caro realmente. Poner un laboratorio de rehidratación me ha de salir, yo creo que como la 20ª parte de lo que cuesta un laboratorio de química. Ya no digamos hasta, yo creo que 100 veces menos que lo que cueste un laboratorio de genética, mucho más. Porque, pues le digo, el equipo de genética es carísimo, millones de dólares, 3 millones cada aparato. Y para poner un laboratorio, lo que yo le llamo jacuzzi, la tina esa donde meto los cuerpos, ahí lo vieron en el reportaje que puso ahí el ingeniero. En el momento en que la mandamos a hacer, cuando se inauguró mi laboratorio, costó 15,000 pesos. Y ya tiene ahorita eso como aproximadamente 15 años. 15 años. Y no se ha dañado y no necesita mantenimiento más que cada vez que saco un cuerpo, lo lavo muy bien y puedo meter 2 y 3 cuerpos ahí para procesar al mismo tiempo. Entonces es barato. Procesar un cuerpo sale menos de 2,000 pesos. Procesar 2 cuerpos juntos no sale el doble, no sale 4,000 pesos, sale 2,500, 3,000 pesos, porque nomás necesito un poquito más de la solución para 2. Entonces no es caro, la verdad. Es falta de interés, lamentablemente, falta de humanidad. Yo siempre he dicho, identificar los cuerpos de personas, de seres humanos, es una cuestión de humanidad. Gracias, doctor, por sus comentarios. Muchas gracias, presidente. Pues comentar, como bien dijo el doctor, que existe como un derecho ciudadano y sino que humano el derecho a la identidad. Esta identidad que se pierde cuando los cadáveres son ofendidos al momento en que los sepultan o pretenden desaparecerlos. Y a ese respecto, y al tema que desafortunadamente México y seguramente muchos países del mundo adolece, que son las fosas clandestinas, como bien había comentado el doctor Alejandro, hay muchísimas asociaciones
colectivos que se están dedicando por su propia cuenta a ir a hacer esas búsquedas, y muchas de ellas dirigidas por las madres principalmente y padres que tienen a su ser querido desaparecido. Y yo le comento a mi querido doctor Alejandro, ¿cómo vería usted, doctor Alejandro, que ahora que se están reactivando y comienzan ya a poco aparecer y fortalecer las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, que no son las fiscalías, sino que es una entidad que se están empezando a darle seriedad y a formalizar, pudiera en un momento dado impactar su trabajo, doctor? ¿Cómo ve? Sí, a lo largo del tiempo que tengo yo, pues haciendo esto, pues me invitan con regularidad, con frecuencia a participar en congresos, a ir a fiscalías inclusive, a universidades, dar conferencias, talleres sobre mi trabajo, sea pequeños cursos sobre este trabajo. Y he tenido la oportunidad y la fortuna de que ellos tengan el interés. Algunas personas de las comisiones de búsqueda de esas regiones donde he ido han tenido el interés de acercarse, de ir a verme, y se han acercado y hemos hablado. La última vez que estuve el año pasado en Toluca, uno de esos descansitos que nos dio el COVID, que bajó el índice de contagios, se organizó una conferencia allá en Toluca, y acudieron personas que residen ahí en la Ciudad de México y trabajaban para la Comisión Nacional de Búsqueda, y se mostraron muy interesados. Me han contactado de otras partes, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, personas de la Comisión de Búsqueda de esos lugares. Yo estoy enteramente a sus órdenes y en la mejor disponibilidad de apoyarlos cuando sea necesario. Bien, doctor, todo trabajo tiene un medio social, un factor social que lo determina, y en tu experiencia, por lo que nos has contado, queda totalmente claro que también, aparte de tu inquietud, pues ese también el aumento del índice delictivo que se dio específicamente en Ciudad Juárez. Yo estuve, fíjate que en 1996, ahí en Ciudad Juárez, tuve la oportunidad de establecer un despacho jurídico ahí entre la Juárez y 16 de septiembre, por donde está la aduana. Ajá. Si recuerdas que hay una casa de moneda que tenía un avioncito. Sí. Y en la parte de arriba, el doctor Mario Flores, que es el anterior presidente, estuvimos allá en Ciudad Juárez. Entonces empezaba el fenómeno de la delincuencia, litigábamos, teníamos un despacho jurídico ahí en Ciudad Juárez. Y se empezaba a dar el fenómeno entonces de las mujeres desaparecidas. Culparon a un egipcio. Si recuerdas, fue un egipcio, un ciudadano egipcio al que primero culparon como un asesino serial. Sharif. Lo metieron a la cárcel, pero siguieron los feminicidios y detuvieron una banda que le llamaban parecer de los diabólicos. Los rebeldes. Los rebeldes. El líder era el diablo. Así le apodaban al líder. Sí, me recuerdo, no con precisión, pero en ese tiempo era como que empezaba el escándalo del asesinato en 1995-96. Sí, sí. Sin embargo, el número de asesinatos después de ese tiempo, a 30 años casi de lo que estamos platicando, 25, se multiplicaron sucesivamente hasta convertirse en un fenómeno internacional, de atención internacional, los feminicidios, contado ya en libros, en documentales, como Las Muertas de Juárez. Las mujeres que han sido asesinadas, pero puso el foco Ciudad Juárez en que no solamente Ciudad Juárez es un lugar donde había feminicidio, de hecho se reclasificó el homicidio como feminicidio, la muerte hacia la mujer.
porque antes conocíamos nada más la tipificación de homicidio y se incorporó este delito en las legislaciones como feminicidio, una clasificación con más rigor. Pero también se identificó de paso a que no solamente era Ciudad Juárez un lugar violento para la mujer y la muerte para la mujer, el Estado de México, una entidad con tanta densidad poblacional, 18 millones de habitantes, pues que también era un foco de feminicidio. Y la Ciudad de México, y después que también Sinaloa, y que también Sonora, y con las redes sociales nos dimos cuenta, con los índices que hoy se tienen, 10 feminicidios, 9 por día en México. Y evidentemente, siempre las víctimas son enterradas, escondidas, y con características de lo que hemos venido hablando aquí. En tu experiencia, doctor, muy importante para hay colectivos de mujeres, qué doloroso es, como lo dice el maestro Miguel Ángel y Óscar López Araiza, una madre que jamás se va a conformar en que su hija está desaparecida ella sigue buscando en duelo permanente y con zozobra, porque en la esperanza que se abrigue de que su hija no esté muerta. Bueno, pues muchos sabemos que ya por el tiempo, pues ya lo más probable es que esté muerta, pero es la evidencia del cadáver, como tú lo dices, lo que puede dar ese descanso en lo profundo para que se les dé cristiana sepultura o hagan su duelo, cumplan su duelo. En tu experiencia, enfocado el tema a esta dolorosa tragedia hacia nuestras mujeres en Ciudad Juárez, en todas partes de la República, doctor, ¿cuál ha sido la contribución de tus investigaciones para coadyuvar a la identificación de los cuerpos de las mujeres que han sido muertas en Ciudad Juárez y otras partes del país? Bueno, ahí le puedo comentar, le decía, una de las mayores motivaciones, ¿verdad? Cuando yo ingreso a trabajar y que empiezo a ir al servicio médico forense, a la morgue, y empiezo a ver que ingresan muchos cadáveres momificados y empiezo a tratar de recuperar sus pulpejos por medio de las técnicas antiguas, pues me dijeron, bueno, ya que te interesa eso y lo estás haciendo con estos cuerpos, trata de recuperar impresiones dactilares de esos cuerpos de cadáveres de femeninas que se mantenían ahí de años atrás. Ya lo había comentado, no se mandan inhumar. Si tiene características de feminicidio, la ley aquí en el estado de Chihuahua desde hace mucho no permite que se inhumen esos cuerpos. Hay que conservarlos con la esperanza de que algún día se identifiquen. Entonces empecé a tratar de hacerlo con esos cuerpos que se conservaban ahí. Y por medio de otras características, a ver si lográbamos la identificación con más éxito que no hayan tenido los peritos anteriores. Entonces, empecé a trabajar con esas. Con las técnicas antiguas no se logró, ya que obtuve yo la fórmula adecuada, empecé a trabajar esos cuerpos que permanecían de años y empecé a trabajar todo lo nuevo que fuera apareciendo. Yo le puedo mencionar varios casos de feminicidios, de víctimas de feminicidio que lográbamos procesar, ya sea por medio de rehidratación o reversión de putrefacción, en donde lográbamos la identificación. Y hemos logrado la identificación plena por características físicas muy claras, que ya una vez que se identifica, se confirma de todos modos por genética, por ley, que sí sea efectiva esa, que no fue un parecido. Y me ha tocado presenciar, doctor, la entrega de esos, o la entrega y el comunicarle a la familia. Hubo una ocasión en que se recuperó el cuerpo de una víctima femenina, mayormente carroñado. Nada más permanecía una parte de su rostro, nada más, así una pequeña parte del rostro, cuero cabelludo, pedazo de la frente, el ojo era del lado izquierdo, recuerdo, nada de la nariz, así parte del pómulo, la oreja y parte del cuello. Era de parte de lo que se conseguía, y el abdomen, tejido del abdomen y una mano, completamente momificados, pero nada más esos pedazos, la mano y el brazo.
Me pidieron que rehidratara la mano para ver si logramos recuperar pulpejos y a ver si se identificaba. Y me pidieron que rehidratara el abdomen para ver si traía alguna cirugía de cesárea, pues era femenina, o casualmente hubiera tenido una cirugía de apendicectomía, o trajera un piercing, como es muy común que se lo ponen las jovencitas en el ombligo, o algún tatuaje que se hacen muy comúnmente también. Y yo decidí poner esta parte de tejido del rostro y de la cabeza para ver si lograba recuperar la oreja. La oreja es totalmente individualizante. La oreja nos diferencia entre todos, aún en hermanos gemelos que aparentemente son idénticos, su oreja es diferente. De tal manera que es fácil y se puede hacer una clasificación de la oreja y una comparación de una oreja de un cadáver con la oreja de una fotografía de la víctima. Entonces yo las procesé y la oreja no me sirvió porque estaba muy destruida, pero apareció un tatuaje de un delineado permanente de ceja. Entonces teníamos que era una víctima femenina, estaba entre 15 y 20 años, porque se estimó la edad por técnicas de antropología en la cuarta costilla y la sínfisis del pubis. Hay técnicas científicamente demostradas que nos dan rangos de edad, no la edad exacta. Y por características dentales, en los terceros molares. Teníamos que coincidían las tres técnicas que estaba entre 15 y 20 años. Si nos piden cerrar un poco más el rango, sí se puede, entre 17 y 19. Víctima femenina, entre 15 y 20 años, se hace por medio de tablas antropométricas, se estima la edad, está entre 1,70 y 1,75 de estatura. ¿Ok? No tenemos más características. Nos vamos a la búsqueda de los reportes de jóvenes desaparecidas desde esa fecha en que se encontró el cuerpo hasta hacia atrás, 5 o 10 años, porque no sabemos cuánto pueda tener. Buscando las fotografías. De esas fotografías, de toda la cantidad de mujeres que puedan estar desaparecidas en ese tiempo, ¿cuántas están dentro de ese rango de edad? De 15 a 20 años. Se cierra el universo. ¿Cuántas de esas 20, 30 muchachas que están en ese rango de edad y miden entre 1,70 y 1,75? Se cierra más el universo. ¿Cuántas de esas víctimas que nos restan traen delineado permanente de cejas? Pues ya nada más se va a reducir el universo a 5, a 3, dependiendo. Ahora, el diseño del tatuaje de las cejas siempre es diferente. Entonces, tenemos el diseño del tatuaje, tenemos fotografías de las víctimas y se hace un cotejo. Y había una jovencita de 17 años con la cual coincidía totalmente el tatuaje. Se busca el expediente, no tiene papá, nada más tiene mamá. La mamá no ha querido donar la muestra para genética porque ella está empeñada en que la va a encontrar con vida. La convencen de donar su muestra sin decirle que pueda hacer su hija la muerta. Dona su muestra, se hace el cotejo y resulta que sí es su hija. Entonces la citan nuevamente y me toca estar presente cuando le dicen que lamentablemente pues su hija ya fue encontrada muerta. Obviamente la señora empieza a llorar, pero no llora más de 1 minuto. Se tranquiliza, respira profundamente y dice, al fin te encontré, mija. Muerta, yo no te quería encontrar muerta, pero ya voy a poder recuperar yo mi vida, ya te voy a poder dar sepultura, ya voy a poder ir a visitarte, ya sé que estás bien, que ya no sufres, que no pasas fríos, que no te están haciendo ningún daño, ningún mal, que no te están abusando, que no está pasando nada. Esa señora salió de ahí no contenta, pero ya consolada, ¿sí? Eso para mí es muy importante. Me tocó participar fuera de Chihuahua en un caso de un feminicidio, que es uno de los casos que más me han dejado satisfacción y que más me han marcado. No voy a decir en qué estado es, para no exponer a las familias, pero fue un caso que la joven tenía ya muchos días desaparecida. Una joven de posición económica buena, de familia de posición económica, de 19 años. Dura muchos días desaparecida. Cuando la encuentran en estado de descomposición. No logran determinar si hubo agresión sexual. No logran determinar más que determinan únicamente la causa de la muerte.
asfixia por estrangulamiento y fractura de la quinta vértebra cervical. Y nada más. La familia se niega a aceptar que es ella. Entonces, por lo normal, la negación, ¿verdad? Y por la esperanza de que no sea. Y se negaban a recibir el cuerpo y se negaban. La Fiscalía de ese estado pide el apoyo a la Fiscalía de Chihuahua, me traslado yo allá, la proceso. No tenía rostro por carroñeo, por donde fueron a tirar el cuerpo, ratas en el lugar, ratas de 4 patas, le devoraron el rostro. No había rostro, entonces la joven no tenía credencial de elector porque nunca habría querido sacar credencial de elector, porque no quería votar, no le interesaba a ella, como lo son los jóvenes ahora. Y no teníamos mucho con qué poderla identificar. Entonces, en una reunión con el señor fiscal de ese estado, los peritos, los médicos, jefes de servicios periciales, pues con la familia le decimos, bueno, ¿cómo la podríamos identificar? No hay rostro. Pues por medio de las huellas dactilares no tenía ningún documento oficial donde estuvieran plasmadas sus huellas dactilares. Entonces nos dice la mamá, bueno, si ustedes encuentran 2 características que ella tiene en su pecho que nadie más puede tener, yo voy a aceptar que es ella. Entonces decidimos poner a rehidratar a esas partes. La encontraron a ella en estado de putrefacción, pero como pasaron 2 meses sin que ellos aceptaran el cuerpo, ese cuerpo lo metieron a un congelador y se deshidrató. Cuando yo llego ya está momificado. Entonces se la iba a rehidratar. Para buscar esas características en su pecho, decidimos cortar abajo de las clavículas, hacia los lados de las axilas, ya tenía el corte de la autopsia y hasta a nivel del ombligo, y poner los 2 por separado, esas 2 áreas donde estaban sus senos, buscando esas características que la familia decía. La mamá decía que ella tenía un lunar hipocrómico debajo de su seno derecho. Hipocrómico quiere decir que era más claro que su piel, o sea, como una mancha blanca, y tenía un pezón supernumerario, 2 pezones supernumerarios, uno debajo del seno, arriba del lunar, y el otro entre la axila y el seno, en una posición ectópica, y eran pezones supernumerarios, que son comunes, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, metemos a rehidratar eso. Cuando saco los tejidos ya rehidratados, ¿cuál va siendo la sorpresa mía y de todos? De que le faltaba la areola y el pezón del seno izquierdo. Y por lo avanzado de la putrefacción no lo había notado. Y yo no lo noté en el estado de momificación del cuerpo tampoco, la verdad, porque no se veía, no se podía apreciar. Y le faltaba y se la habían amputado con un instrumento de filo. Probablemente una navaja de un filo, una navaja de esas de rasurar, Gillette, un cuchillo o hasta un bisturí. Tenía varios cortes, pero además tenía muchas equimosis o moretones, y de todos colores, rojas, moradas, negras, verdes y amarillas, que son la evolución de las equimosis conforme pasan los días. ¿Qué nos indicaban? Que tenía rojas, son lesiones recientes. Morada, esa lesión roja, ese moretón rojo, a los 4 días se pone morado, por eso se llama moretón. 4 días más se pone negro o azul marino. 4 días más se pone verde. 4 días más se pone amarillo y 4 días más desaparece. Entonces son 16 a 20 días. Eso nos indicó que ella estuvo en cautiverio mínimo de 16 a 20 días, de los cerca 40 días que ella estuvo desaparecida. Ahí había habido un error en la estimación del intervalo postmortem o cronotanato diagnóstico. Ellos ahí, los médicos de ese lugar, le habían dado un intervalo postmortem cercano a los cerca de 40 días que tenía desaparecida. Con esa prueba que yo saqué al rehidratar, les tumbo el dictamen del tiempo de muerte, pero además les da una alerta. Ella estuvo en cautiverio mínimo 20 días y estuvo siendo maltratada. Entonces me dicen, ¿le podríamos recuperar genitales para ver si hay abuso sexual? Obviamente que sí.
no pude yo trasladar el jacuzzi hasta allá para meter el cuerpo completo, que hubiera sido lo ideal, pero es pesadísimo, es grande. Entonces, lo que hicimos fue hacer la disección desde arriba del pubis, los muslos, vulva, región anal, extraer vagina completa y extraer ano en avanzado estado de putrefacción y ya momificado. Lo pongo a procesar y cuando lo recuperamos, desgarres severos en vagina, en labios mayores, labios menores, mordidas, equimosis, desgarres tremendos en los esfínteres por las violaciones constantes vía anal. Cambia por completo la perspectiva. Para mí ese caso fue demasiado satisfactorio porque había un sospechoso desde el principio y se había estado escabullendo porque tenía muy buena coartada. Pero ya con eso se le cayó su teatrito, su coartada, y afortunadamente actualmente está en prisión purgando una sentencia larga. Y la familia de esa joven es una familia maravillosa, una familia hermosa, sus abuelos, sus padres, sus tíos, una familia realmente excelente. Entonces, con los cuales hice una amistad muy bonita. Y ver su reacción, cómo descansaron de la búsqueda y cómo, pues no se gozaron de que el responsable fuera a pasar su vida en prisión, porque son cristianos y muy, muy allegados a eso. No quisieron, no, pero sí sintieron un alivio de que él no iba a estar más fuera cometiendo más homicidios. Entonces, tanto a nivel local como en todo el estado de Chihuahua, pues he tenido la fortuna de ayudar en ese sentido, que yo hubiera dado lo que fuera porque no hubiera habido necesidad nunca de procesar esos cuerpos, porque a mí me impacta mucho. Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos son mujeres. Siempre mi temor era cuando salían que pues pudieran en esta ciudad tan peligrosa para las mujeres pudiera pasarles algo. Tengo 4 nietas, también es mi temor que algo les pase, pero pues sí, la satisfacción de haberlas podido ayudar. Y una de mis mayores satisfacciones en ese sentido fue que pues usted lo debe saber, doctor Oscar Juárez, aquí en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua son muy fuertes las asociaciones de mujeres, de madres de víctimas que andan buscando nuestras hijas de regreso a casa, ni una más, y todas esas asociaciones. Y son muy duras, son muy fuertes. Yo nunca había tenido trato directo con ellas. En una ocasión me habla el director de servicios periciales, el director general en el estado de servicios periciales, y me dice que me tengo que trasladar a Ciudad Juárez al día siguiente porque esas asociaciones están pidiendo que quieren que yo les dé una plática sobre mi trabajo para saber qué es lo que hago yo, qué es lo que he hecho en relación a los cuerpos de víctimas de feminicidio. Pues yo iba con mucho temor, porque sé que son muy duras. Llegué yo y estaba hablando ante ellas el subprocurador de zona oriente del estado, un licenciado de muchos años, mucha experiencia, muy hábil orador, y lo hicieron garras. Lo atacaron pero feo, y a mí me tocó estar ahí. Y ya cuando terminó él y ya se iba, me dice, ahí te las dejo bien calentitas, que ahorita te van a porrear a ti. Pues bueno, ahí entro yo, llevaba una presentación, pero fui cuidadoso en no meter casos de mujeres. Metí nomás un cadáver de una mujer que no tenía nada que ver con feminicidio y que se resolvió favorablemente la identificación. Terminé mi presentación y yo esperaba que me empezaran a bombardear. Todas las señoras se pararon, me rodearon, me abrazaron, llorando, me hicieron llorar. Me daban besos, me daban las gracias, me bendecían. Entonces, realmente, pues han sido grandes las satisfacciones y creo que he podido aportar mucho para ellas. Qué bien, doctor. La verdad, pudiéramos pasarnos otras 2 horas. Se nos ha ido de como agua el tiempo. Todo tan interesante, tanta vida, tanta pasión, tanta ciencia que le has puesto a esta disciplina para bien de este lamentable fenómeno que todos quisiéramos, como tú lo comentas, que no existiera, que más bien pudieran salir las mujeres a la calle o que no tuviéramos estos índices lamentables de inseguridad. Pero desde aquí vamos a insistir para que las autoridades, las procuradurías, se documenten y puedan adoptar esta tan importante técnica
de rehidratación de cadáveres de la que eres autor. De mi parte, quiero agradecerte, doctor. Es la segunda vez que estamos. Estuve la vez que lleva ya una presea tu nombre con mucho orgullo para los mexicanos, y aquí el maestro Miguel Ángel Álvarez a través del INACIFO. Ahí estuve. Yo te reitero mi admiración, mi cariño y Gracias. bueno, mi amistad permanente, estimado doctor. Quisiéramos que dieras unas palabras finales, después Óscar López Araiza y finalmente nuestro gran amigo maestro Miguel Ángel Álvarez, que despida el programa de esta noche. Estimados amigos, Óscar Juárez Cárdenas se despide de ustedes y nos vemos en 15 días en TV OMA. Bueno, pues Adelante, únicamente... doctor Alejandro. Sí, claro. Se despide, por favor, del programa. Sí, claro. Pues aprovechando que ya hizo mención de eso, doctor Óscar Juárez, de lo de la medalla que lleva mi nombre, quiero agradecerles así muy sinceramente, muy profundamente, pues la deferencia, el gran honor que me hicieron de crear ese premio y que eso lleve mi nombre. Realmente es algo que yo nunca esperé, es algo para lo que nunca busqué, que no creo que merecer aún. Espero algún día ser merecedor de ello, hacer los méritos suficientes para eso y pues, y que me hayan otorgado una medalla de eso. Entonces es realmente algo que sí se agradece desde lo más profundo del corazón. Pues lo único que yo puedo decir es que espero que esto se empiece a multiplicar por todo el país en beneficio de todas las familias de personas desaparecidas, sin importar sean culpables de la situación en la que se encuentran los muertos, porque luego muchos me dicen, ¿para qué lo haces? Se lo buscó y qué bueno que vaya a dar a la fosa común, que se pudra, que lo tiren a la basura. Sí, tal vez el delincuente hizo mal, pero la familia no tiene la culpa. Tal vez los padres nunca, a lo mejor no lo supieron educar, a lo mejor la esposa pues no lo supo controlar, a lo mejor tengan un poco de culpa, pero no creo que los hijos tengan culpa. Entonces, y la sociedad tampoco. Entonces, espero que se pueda replicar en beneficio de todas esas familias y de nuestra propia sociedad. Yo creo que haciendo eso vamos a ir ayudando a que esas familias, una vez que recuperen, cierren su duelo, se tranquilicen. De lo contrario, van a estar sufriendo y muchos de ellos a lo mejor hasta con afán de venganza, o se van hacia los grupos delictivos también mal orientados. Entonces espero que sí se pueda replicar, no porque sea mi técnica, sino porque yo espero que sí pueda beneficiar a muchas gentes. Les agradezco a todas las personas que estén viendo esto, la atención, y realmente para mí es muy satisfactorio el poder tener contacto con personas de tanto prestigio como lo son ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Hernández. Sí, le aplaudimos, por supuesto, y con mucho cariño. Agradecemos mucho la generosidad de sus palabras, todo lo que nos ha platicado, lo que nos ha dicho el día de hoy, nos ha ilustrado, nos ha permitido penetrar en un mundo que es muy desconocido para los que estamos transitando por las banquetas, pero gracias a usted y a sus trabajos tenemos la oportunidad de conocer un poco más de esto, y realmente estoy seguro que la historia le va a agradecer todo lo que usted ha hecho, y nosotros nos sentimos privilegiados como Organización Mundial de Abogados de tenerlo como invitado y ver que sea un principio para que se terminen esos sufrimientos y que igualmente se reduzca el número de criminales que hay por ahí y que se van a sentir acosados cuando se echen a andar en todo México, quizá en todo el mundo, porque no verlo así, gracias a sus muy atinados
conocimientos y las enseñanzas que usted pueda darnos, y no nada más a nosotros, sino a las generaciones que vienen, y que esto se multiplique para que llegue para bien a todo el mundo. Le agradecemos mucho su presencia, doctor, y a todos los demás que nos escuchan. También Óscar López Araiza, su servidor, como secretario general de la Organización Mundial de Abogados, les da las gracias y los esperamos dentro de 15 días para una próxima entrevista que también será muy interesante. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Maestro Miguel Ángel Álvarez. Muchas gracias, doctor López Araiza, por sus palabras. Para servirle. Mucho gusto. Pues esta noche, mis queridos colegas y todos los que nos están haciendo el favor de ver, hemos estado de plácemes, escuchando de este esfuerzo que por años busca hacer un aporte de una auténtica justicia. No la del hombre, porque aquí estamos percibiendo que esto trasciende incluso las leyes, las normas, hasta la inteligencia humana, sino aquella que realmente va al corazón de quienes más nos duelen, que son las mamás, los papás, que pierden a sus seres queridos. De verdad, doctor Alejandro, yo quiero destacar a manera de resumen esta enorme voluntad que usted tiene para que estas personas tengan un remanso de paz. Esta enorme voluntad que usted tiene de participar activamente, no solo con el trabajo que usted desempeña en su fiscalía, porque hay que destacar que usted es perito y tiene un horario y como ya lo mencionó, está con estas tareas propias de ser un perito en la oficialidad, sino que además compartiendo de manera tan honesta, de manera tan pródiga sus conocimientos, y que quienes lo han escuchado, yo le puedo asegurar que como a su servidor y a los que hemos estado aquí hoy y que lo han escuchado en las redes sociales, nos quedamos con una marca profunda, por un lado de gusto y por el otro lado de compromiso, de participar con usted en esta bandera que usted ha enarbolado para hacer de las ciencias jurídicas y particularmente de las ciencias forenses realmente algo que beneficia a la humanidad. Muchas gracias, doctor, no solamente porque el día de hoy nos ha permitido escucharle en este programa. Muchas gracias por todo ese esfuerzo que ha hecho usted todo el tiempo, desde que fue usted miembro de la Cruz Roja hasta ahora que es un distinguido miembro de las ciencias forenses. De verdad que nos enorgullece saber que contamos con usted y nace este compromiso de la Organización Mundial de Abogados, si me lo permite mi presidente, para tomar estos anhelos que usted tiene, para hacer llegar estas inquietudes, para hacer mover esas voluntades a propósito de que en todos los rincones del país se haga lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias, doctor, en verdad, y muchísimas gracias a todos quienes han presenciado desde el comienzo este programa, con la certeza de que el compromiso que nos estamos echando a cuestas de los ponentes de la vez anterior y de hoy va a continuar para que todas estas pláticas que a manera de entrevista entre amigos dejen precisamente este legado y esta inquietud para los estudiantes de Derecho, para los estudiantes de las ciencias forenses, para que vean que no todo está escrito, para que vean que todo el tiempo se trata de estar estudiando y de estar trabajando, porque nunca se acabará de poder hacer justicia siempre que haya una sola persona que reclame de ese servicio. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La Organización Mundial de Abogados presenta TV OMA Oficial, un espacio de expresión y cultura jurídica y forense.